Bueno, egun on guztioi eta eskerrik asko ikasturte berri honen irekiera ekitaldian parte hartxagatik. Hemen gaude, beste behin ere, udako oporretan indarrak hartuta, ikasturte berri bati hasiera emateko ilusioarekin. Beti da pozgarria kurtso berri baten aurkezpenean parte hartzea. Hemen irekin nire lantaldea dago. Maite Alonso, Hezkuntza Sailburuordea, Jorge Arévalo, Lanbide Heziketako Sailburuordea eta Olatz Garamendi, Administrazio eta Zerbitzutako Sailburuordea. Eta baita Ana Ferri, hemen dago gurekin Bizkaiko Hezkuntza Delegatua. Eskerrik asko guztioi ikasturte berria prestatzen egin duzuen lanagatik. Eta eskerrik asko baita ere Mikel Juaristi, Gurutxete ikastetxeko zuzendari, gaurko ekitaldia antolatzeko eskainitako laguntza guztiagatik. Ikastetxe honetan, gure erkidegoko beste eskola guztietan bezala, erronka polita duzue aurretik, Mikel. Haur eta gaztei ahalik eta hezkuntzarik hoberena eskaintzarena, eta haien heldutasun prozesuan hurbiletik laguntzea. Inolako zalantzari gabe, ikasle hoiei, haur eta gazte hoiei, zor diegu gure esfortzua eta alegina. Erronka eta ardura handia dugu, beste behin ere, eta prest gaude horretarako. Helburu horretan, denon laguntza eta indarra behar dugu. Zuzendaritza taldeena, irakaslena, administrazioko lankidena, eta baita ere familiarena. Denok bilatzen dugu helburu berbera, eta denok gara garrantzitsuak, elkarlanean. A la vuelta de las vacaciones de verano, comenzamos con ganas un nuevo curso escolar. Un curso al que se sumarán nuevos niños y niñas y otros cambiarán de etapa educativa. Y a todos ellos, a todas ellas, les vamos a ayudar para que puedan aprovechar lo mejor posible esta etapa tan importante de sus vidas. Y para ello es fundamental la implicación de toda la comunidad educativa, empezando desde el profesorado y las direcciones de los centros hasta las familias, pasando por el personal administrativo y por la propia administración. Entre todos debemos dotar a nuestro alumnado de las herramientas necesarias para que avancen en su trayectoria académica, cada cual a su ritmo y potencialidades. Tenemos un sistema educativo equitativo donde todos y todas van a encontrar su espacio. La suma de todo nuestro alumnado nos hace fuertes. Hoy arrancamos un nuevo curso escolar con un total de 374.470 alumnas y alumnos prematriculados. La información, las cifras que voy a mencionar a continuación, aparecen en el dossier de prensa que se os ha facilitado. Insisto en que son datos de prematrícula, los que se dieron en el pasado curso, porque en el caso de la formación profesional disponemos ya de los datos a día de hoy de matrícula. Ahora voy a ir con esa explicación, pero haciendo referencia a esos datos de prematrícula, vemos que este año, por primera vez en mucho tiempo, la cifra global del sistema educativo desciende un 0,13% con respecto al curso anterior. Como venía sucediendo en los últimos cursos, el descenso se produce sobre todo en la etapa de infantil debido al progresivo descenso de natalidad. Y este año ese descenso también ha llegado a educación primaria. En infantil contamos con 1.795 alumnos menos que el curso pasado. Y en primaria el descenso es de 1.018 estudiantes. Beraz, argi ikusten da, jaiotze tasa baxuago baten ondorioa matrikulazioan. Haur eta lehen hezkuntzan pasadan ikasturtean, baino ikasle gutxiago izango ditugu. Eta hezkuntza sistemak ere, bere osotasunean hartuta, iaz baino ikasle gutxiago izango ditugu. Globalean, aldaketa oso txikia da, baina inflexio puntu bat erakusten digu matrikulazioari dagokionez. En la siguiente página del dossier que se os he entregado, tenéis la evolución de la formación profesional. En este caso hablamos ya de matrícula. Vemos que se mantiene una tendencia ascendente y contamos con unos 800 alumnos más que el curso pasado por estas fechas. Y esperamos, de hecho, que este aumento sea todavía superior hasta finales de octubre, que es cuando se cerrará la matrícula. Es un hecho que llama la atención, ya que tras un periodo de crisis económica, con poco empleo, aumentó notablemente la matriculación en la formación profesional. Y, por tanto, era de prever que una recuperación económica y laboral produciría el efecto contrario. Pero, como ven, tenemos un aumento de la matriculación.
Ahora mismo supera las 39.000, sin contar la oferta parcial ni la formación a distancia. Y creemos que este año vamos a superar las 42.000 matriculaciones cuando se cierren las matrículas. Hezkuntza sarei barkatu. Hezkuntza sarei dagokienez, gauzek parekatuta jarraitzen dute. Familien 50%ak ikastetxe publikoak aukeratzen dituzte. Hobe esan da 50,8%, eta gainontzeko 49,4% kontzertatua edo pribatua. La elección por parte de las familias de las redes educativas se mantienen similares a otros años. Algo más de la mitad, el 50,8%, se decantan por la pública y el 49,2% por la concertada o la privada. En cuanto a los modelos lingüísticos, se mantiene la tendencia de los últimos años. Para analizar la evolución de los modelos lingüísticos es necesario que nos fijemos sobre todo en la elección de las familias que acceden por primera vez al sistema educativo. ¿Qué eligen las familias de los niños y niñas de edad infantil en su primera matriculación? Ahí, en la franja de 3 a 5 años, vemos que el modelo D es el mayoritario y que sigue creciendo. Sube 7 décimas y supera por primera vez el 80%, en concreto el 80,4%. El modelo B es el elegido por el 16,1% y el modelo A, por su parte, es la opción lingüística elegida por el 3,5% de las familias. Bistan geratzen da familien gehiengo zabal batek D ereduaren aldeko apustua egiten duela. Ikasle berrien 84,4% D eredua aukeratzen dute. B eredua 16,1%ek eta A eredua familien 3,5%. Beraz, azken urteetako tendentzia mantendu egiten da. Horiek dira zifra. Hori da, ikasturte berria hastear diren ikasleek Euskadiko ikastetxe sarean uzten diguten argazkia. Baina informazio guzti honi, beste elementu bat gehitu nahi nioke. Ikasturte berri honek dakartzan nobedadeak aipatu aurretik, baina nahiko nuke hezkuntzaren kalitatearekin estuki lotuta dagoen beste elementu bat aipatu. Azpiegituretaz ari naiz. Ikasleei eta baita irakasleei ere, ahalik eta baliabide egokienak eskaini behar dizkiegu. Zentzu honetan, duela gutxi onartu dugun hezkuntza zentroen azpiegitura planak eta orain arte indarrean egon den planak horixe bilatzen du, kalitatezko hezkuntza azpiegiturak bultzatzea. Ikasturte hasiera honetan, ikastetxe bik irekiko dituzte haien ateak lehen aldiz. Bergarako Lanbide Heziketako Miguel Altuna zentroa eta Zestoako eskola txikia. Eta hauetaz gain, datozen hilabetetan, ikasturte honen barruan, beste 4 ikastetxe estreinatuko ditugu. Bilboko Iruarteta ikastetxea, Gasteizko Errekabarri ikastetxea eta Alkizako eta Oikiako eskola txikiak. También la estabilidad del profesorado es una de nuestras prioridades. Es importante recordar que en este curso que arrancamos, y tras la OPE celebrada en verano, un total de 1.825 maestros y maestras de educación infantil y de primaria han conseguido una plaza y se encuentran ya en las aulas. Estamos hablando de una mayor estabilidad laboral que redunda directamente en la calidad de la enseñanza y en los proyectos vitales de todas estas personas. En este sentido, también este curso, queremos llevar a cabo una nueva OPE, en este caso dirigida a secundaria, dando cumplimiento a nuestro compromiso de convocar OPEs todos los cursos en beneficio de la estabilidad del profesorado. Todos estos elementos que he mencionado, el esfuerzo de ayudar a todo el alumnado, la equidad, el esfuerzo en las infraestructuras o las diferentes iniciativas pedagógicas para seguir mejorando continuamente, la suma de todos ellos da como resultado un sistema educativo confeccionado e impulsado por nuestra sociedad durante los últimos 40 años. Es el sistema educativo del que se ha dotado nuestro país y es, por tanto, patrimonio de todos y de todas. En ese sentido, este curso que arranca hoy debe ser, una vez más, testigo del trabajo en común. Habrá pocos ámbitos más importantes para un país que el de la educación. El Departamento de Educación es uno de los pilares fundamentales de este Gobierno y nuestros compromisos primeramente electorales, que más tarde se han tornado en compromisos de Gobierno, de legislatura, confirman la prioridad que le damos a la educación.
Durante estos últimos años hemos dado nuevos pasos. Hemos cumplido con lo comprometido. Y nuestra intención es seguir por ese mismo camino. Nos toca seguir dando pasos para adecuar, para mejorar nuestro sistema educativo. Y siempre partiendo de un interés compartido, como es la mejora de nuestro sistema educativo a través de un trabajo en común, auzolana. Ildo horretan, badakizue urrats handiak egin ditugula legegintzaldi honetan. Azken bi ikasturteetan, hezkuntza eragileak, gizarte eragileak, hezkuntza arloko patronalak eta eskola kontseilua aktiboki aritu dira lankidetzan Eusko Jaurlaritzarekin. Gure hezkuntza sistemaren erronkak bilduko dituen dokumentu bat lantzeko. Lankidetza horren bidez, oinarrizko dokumentu bat landu eta Eusko Legebiltzarrera igorri genuen. Bertan, Euskadin datozen urtetarako nahi dugun hezkuntzaren inguruko oinarri bat zehaztu genuen gehienen adostasunarekin. A través de esa colaboración llevada a cabo los 2 últimos cursos, ya saben que logramos remitir al Parlamento Vasco un documento básico que recoge una base compartida mayoritariamente sobre la educación que queremos en Euskadi para los próximos años. Aquel documento, denominado Bases para el Acuerdo, se debatió y aprobó en el Parlamento Vasco. Ahora, tomando como referencia su contenido, estamos trabajando en la redacción de una nueva ley que 26 años después actualice y modernice la actual ley de la Escuela Pública Vasca. Recientemente, durante el pasado curso, realizamos desde el Departamento de Educación un diagnóstico en profundidad de la realidad hoy en día del sistema educativo vasco. Y ese documento, junto con el mencionado documento de Bases para el Acuerdo, van a ser la referencia del texto de la futura ley. Tal y como nos comprometimos en nuestro programa legislativo, queremos presentar el proyecto de ley en el Consejo de Gobierno a lo largo de los próximos meses. Estamos trabajando en ello, porque creemos que es necesaria esa actualización. Durante los 26 años de vigencia de la actual ley, son muchos los cambios que se han dado, desde la incorporación de las tecnologías, los cambios metodológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje y hasta la composición social ha cambiado notablemente. Azken alderdi horri, hotz gure gizartearen osaerari dagokionez, bistakoa da azken urteetan gizarte errealitatea nabarmen aldatu dela. Gure hezkuntza sisteman beste realitate sozial eta kultur batzuetako ikasleak ditugu. Beste herrialde batzuetakoak. Eta gure hezkuntza sisteman parte hartzen dutenean, gure parte dira. Ez gara gu eta haiek, batasun bat osatzen dugu. Elkarren aberesgarri gara eta realitate horretara egokitzen jakin behar dugu. Ildo horretan, eta ikasle etorkinei arreta emateko, bigarren planaren esparruan atzerreko ikasleen eskolatzea izenburuko artean azterlan berriak, datu eta informazio garrantzitsuak eman dizkigu. Eta datu horiek baliatzen ari gara, hezkuntza komunitate osoak laguntza tresna gehiago izango dituen eskolatze orekatuago bat lortzeko bidean urratsak egiten jarraitzeko. En relación a esto último, a la composición de nuestra sociedad, es evidente que en los últimos años la realidad social ha cambiado notablemente. El alumnado de nuestro sistema educativo proviene también de esas otras realidades sociales y culturales, de otros países. Y en el momento en el que participan en nuestro sistema educativo, son parte de nosotros. No somos nosotros y son ellos. Formamos una unidad y nos enriquecemos mutuamente. Y esa realidad exige que sepamos adaptarnos a ella. La comunidad, las escuelas y la Administración deben adecuar la respuesta a las necesidades de cada momento a través de políticas y prácticas educativas. Para ello, se hace necesario entender mejor la incidencia del fenómeno de la inmigración en el sistema escolar, identificar los retos y las intervenciones que permitan promover las oportunidades para el éxito educativo. Éxito que se ve reflejado en los resultados escolares alcanzados en relación al porcentaje del logro de promoción de la enseñanza secundaria obligatoria, que supera el 93%, o la titulación en bachillerato y de superación de la prueba de acceso a la universidad, que ronda el 97%. Así, a lo largo de este curso, es nuestra intención poner en marcha diferentes iniciativas que complementen las que hemos impulsado durante los últimos años. Una de ellas es el programa EUSLE, que estamos poniendo en marcha desde el comienzo de curso. Hablamos de un programa que se llevará a cabo en centros con alto porcentaje de alumnado recién llegado, con el objetivo de intensificar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística en euskera, favoreciendo así una base necesaria para el desarrollo adecuado de las competencias. Está dirigido a alumnado de cuarto de primaria y primero y segundo de secundaria.
Vamos a comenzar en 4 centros: Tomás Camacho de Bilbao, Urquizo de Eibar, en Eibar también el BHI y el IPI de Samaniego de Gasteiz. Eusle programa hori, ikasle iritzi berri asko dituzten ikastetxetan jarriko da abian, euskarazko komunikazioan lortu beharreko kompetentziaren garapena areagotzeko. Era horretan, kompetentziak behar bezala garatzeko beharrezkoa den oinarria bultzatuko da. Pilotaje bat egingo dugu 2 ikasturtetan. Ikasle bakoitzak aldi horretan hartuko du parte Eusle programan. Ondoren, ebaluazio bat egingo dugu programaren ibilbidea erabakitzeko. Gure helburua da denborarekin esperientzia hori hezkuntza sistema osora zabaltzera. Ikasturte honetan, halaber, beste ekintza batzuk hasiko ditugu gizarte aniztasun handia duten ikastetxetan. Ekintza horietariko bat, Magnet erakarri ekimenaren pilotajea da. Horren bitartez, hainbat erakundearekin eta ospe handiko hainbat entitatearekin batera, beren ingurunean erreferentzia izango diren ikastetxe bihurtzen saiatuko dira hainbat programaren bidez. Programa horietan, ikastetxeak eta erakundeak indarra batuko dituzte hezkuntza komunitatearen alde. Como digo, también en este curso vamos a iniciar otras acciones dirigidas a centros que cuentan con una alta diversidad social y que tienen interés por promover cambios significativos en su propuesta de proyecto educativo. Una de ellas es el pilotaje de la iniciativa Magnet Erakarri, que se va a llevar a cabo en 4 centros de Euskadi: Ángel de Ganivet de Gasteiz, Pedro Ignacio Barrutia de Gasteiz, Basurto en Bilbao y el Elgoibarreko Herri Eskola. Estos centros van a sumarse a una iniciativa que persigue dinamizar, revitalizar y prestigiar estos centros de la mano de diferentes instituciones o entidades de reconocido prestigio. Entre ellas se encuentran la Asociación de Fabricantes de Máquina y Herramienta y el Instituto de Máquina Herramienta IMH del Elgoibar, el Museo Artium de Gasteiz, la Universidad del País Vasco a través de la Facultad de Farmacia o EITB. Centros educativos y entidades van a trabajar para convertir esos centros escolares en una referencia para sus entornos a través de programas en los que el centro y la entidad aúnen sus fuerzas en beneficio de la comunidad educativa. Lo vamos a poner en marcha a lo largo del presente curso y, al igual que en el caso Eusle, tras una evaluación, se contemplará la posibilidad de extenderlo a otros centros más adelante. El impulso de una escuela inclusiva ha sido y es un elemento clave que identifica el sistema educativo vasco, uno de nuestros ámbitos estratégicos. Junto con las distintas nuevas iniciativas de intervención planteadas para favorecer la convivencia y la equidad educativa, priorizando los entornos más desfavorecidos y los centros educativos que escolarizan al alumnado en situación de vulnerabilidad socioeconómica, recientemente, el pasado curso, se ha presentado el segundo Plan de Coeducación para el Sistema Educativo 2019-2023, que refuerza la detección de la violencia de género en las aulas. Y asimismo también el Plan Marco para el Desarrollo de una Escuela Inclusiva, que sitúa la convivencia en su más amplia expresión como eje vertebrador de las políticas y programas educativos que promuevan la inclusión y la equidad. Azken honen baitan, azpimarratu nahi nuke, joan den ekainaren 20an, gaitasun handiei buruzko plana aurkeztu ondoren, abian jartzeko zeregina dugula. Kasuak, hobeto eta bizkorrago detektatzeko tresna espezifikoak sortuko ditugu. Ikasle horiei, beren hezkuntza etaparen une bakoitzean behar dituzten laguntzak eskaintzeko. Beharrezkoa da, hezkuntza esparruari eta gizarteari ikasle horiekin neurri handiagoan esku hartu behar dela helaraztea. Kasu guztiak identifikatu behar ditugu, era zuzenago eta eraginkorrago batean lagundu ahal izateko. También, durante el presente curso, dentro del avance de la modernización de la enseñanza-aprendizaje, vamos a poner en marcha el nuevo plan de digitalización. Un plan que se basa en un nuevo modelo y estrategia respecto del equipamiento TIC utilizado en el aula, un nuevo modelo de conectividad y acceso a Internet en el centro, tanto a nivel externo como interno, la producción y utilización y gestión de recursos digitales, así como la identidad digital como clave de acceso, comunicación y colaboración. La preocupación por mejorar la calidad del sistema educativo vasco ha sido una constante y en ese avance hacia la modernización y el impulso de las TICs, junto con la transformación hacia el aprendizaje basado en competencias, el pasado curso pusimos en marcha la estrategia STEAM Euskadi, una estrategia transversal
que aglutina las diferentes áreas del departamento para impulsar el conocimiento de las ciencias, tecnologías, ingenierías, arte y matemáticas, y que vamos a seguir implementándola en las aulas. Es una de nuestras prioridades. Consideramos que este campo de conocimiento necesita de una mayor visibilidad y también un mayor acercamiento, en especial a las chicas. En ese sentido, estamos ultimando una nueva herramienta, un nuevo portal digital que lo llamaremos STEAM-Gunea, para ayudar a los centros escolares a diseñar sus propios planes y sus propias acciones STEAM. Se sumará así a la información que la web steam.eus ofrece ya y donde se pueda consultar mucha información, entre ellas lo relativo a la estrategia STEAM Euskadi, que estamos impulsando desde el Departamento de Educación. Por cierto, en nuestro interés por impulsar las enseñanzas STEAM, este primer trimestre del curso va a ser especialmente intenso, con jornadas específicas y diferentes acciones que se irán anunciando cada uno en su momento. Ez dut gehiegi luzatu nahi, baina ikasturte honetako beste ekintza bat aipatzearren, hala nola irakurketa plana, honen garrantzia azpimarratu nahi dugu berriz. Irakurmen egokiak jakintza gai guztiak behar bezala ulertzeko eta lorpen akademiko hobeak lortzeko bidea ematen du. Ildo horretan, zorionak eman behar dizkiot Mikeli, patioan irakurtzeko gune espezifiko bat sortzeko ekimenagatik. Duela minutu gutxi, egin dugun bizitaldian ezagutu dugu, eta espero dugu gune hori txiki geratzea. Seinale ona izango litzateke. Paso ahora a la formación profesional. Como he señalado al comienzo, la matriculación ha aumentado con respecto al curso anterior, a pesar de la mejoría que se ha producido en la oferta laboral. Son plazas que se están consolidando, y esto es una muy buena noticia. En relación a la elección de los modelos lingüísticos, cabe destacar un significativo aumento de las enseñanzas en euskera. En el dossier disponéis de un gráfico que recoge la evolución que han tenido los modelos lingüísticos en los últimos 5 cursos. Vemos que en estos años el modelo D ha crecido ligeramente y que el modelo A ha descendido en algo más de 3.000 alumnos. El dato más significativo es el importante crecimiento que ha experimentado el modelo B, pasando de 811 alumnos y alumnas en el modelo B durante el curso 15-16 a 7.830 alumnos y alumnas que esta fecha tenemos matriculados en el presente curso. Sumando los modelos B y D, comprobamos que hace 5 años en torno al 25% del alumnado estudiaba en euskera y que este curso alcanza ya el 42% del total del alumnado. Nos habíamos marcado el objetivo de llegar al 50% durante el curso 2021, el curso que viene, y creo que vamos a alcanzar esa cifra. Mirando los próximos meses, seguimos desplegando las potencialidades que nos ofrece el 5º Plan Vasco de Formación Profesional bajo el paraguas de la Ley Vasca de Formación Profesional. Por resumirlo, nos toca una vez más adelantarnos a las necesidades que ya se nos está planteando en el desarrollo de la 4ª revolución industrial. Estamos poniendo acento en el desarrollo generalizado en metodologías del aprendizaje, metodologías sin duda necesarias para dar las competencias que el alumnado necesita. Hablamos de iniciativas para adecuar la formación a las necesidades reales, a las necesidades del mundo empresarial. Para ello nos apoyaremos, entre otros elementos, en las nuevas metodologías y en una nueva organización de los centros de formación profesional. Entre todos debemos lograr que nuestro tejido productivo sea más competitivo, que el alumnado logre la mejor formación posible y que en ese objetivo se impliquen también las empresas, como lo vienen haciendo hasta ahora. En ese objetivo también juega un papel importante la formación profesional dual, que sigue creciendo. Con el apoyo de nuestras empresas, seguimos formando al alumnado lo más ligado posible a la realidad empresarial. Una buena inserción laboral y la obtención de trabajadores y trabajadoras cualificados son fundamentales para nuestro país. Ese es el principal objetivo de la formación profesional de Euskadi. Eta amaitzera noa. Labur bada ere, ikasturte honetan garatuko ditugun ekintzeko batzuk azaldu dizkizuet. Gehiago ere izango dira, eta guztietan izango da beharrezkoa hezkuntza komunitate guztien inplikazioa. Ziur naiz, guztion ekarpenarekin, gure hezkuntza sistemak hobera egiten jarraituko duela. Eskerrik asko. Qué bien. Bueno, a ver. Zuzaritza taldea, Eskerrik asko. eta guraso elkarteko kidea.
Pio eta Tatiana. Egunon. Eta, bueno, bizkatxo bat egingo dugu. Bai, oso ondo. Bueno, erakutuko dizuet bizkatxo bat. Eta beste proiektu bat udalarekin batera. Kontzertaren etxea zena, berreskuratzeko. Gela poliedentza, gela erabilera nintzeko gela bat, eta porturako. Eta, kapitetak lanaren barruan, irakurtuna berri. Ez, eta ez. Marketa profesional Donostiako magisterioak eta hortik etorri zen, beharra aldatu da. Beste dago korretan ondo ibili zarete? Aventura Parque Bueno, la cuadrilla. Kaixo. Sartu gara? Bai, uste duzu sartu. Mugi gaude apur bat, baina horre. Ba, gu ere. Denok eguna dalako, ez? Berria, ez da? Gana berria, bai. Bai, biak nik dituzu pegatinak, ja bat, Carmen ikasi dituzu izena. Zuzo esartan gure bilera, ez da? Bai. Arazorik zarteko. Zenba jende, ez da? Bai. Egiten ni agurten zer ikasi nahi dugu. Horretaz gaude. Eta badakizu ere? Zer nahi duzun ikasi? Kontatuko dugu izan. Eta ikaritzek ikasi nahi ditu zer? Hizkuntzak. Zeberak esan du hori nagusi izango denean, non egon nahi duzu itzi? Eta beste batzuk triste hori bai marketzu. Triste zergatik, Marke? Ez piezorako zen horrein Zergatik oporretan hobeto, ez da? Gu ere oporretara zuzo bete.
Baina,